Bueno, pues hoy tenemos a Irene, profe de idiomas. Muchas gracias por estar con nosotros y contar un poco tu experiencia. Un placer. Y para las personas que no te conocen, si nos puedes Ujú, contar un poquito cuál es tu situación, tu contexto. ujú. Yo soy profesora de español independiente, es decir, no trabajo en ningún colegio ni en ninguna academia, tengo mis alumnos eh, online y solo trabajo online y clases individuales solamente. Ujú. ¿Y qué edades tienes? Pues tengo sobre todo adultos. Tengo algunos niños que los más pequeños tienen 11, 14 años, pero tengo muy pocos. La mayoría son adultos desde 25 años hasta 60 o más. Ujú, ujú. Perfecto. Y a ver, primero de todo, ¿qué te llevó a Ujú. buscar un poco soluciones ahí fuera? No hablo de potencia, pero de decir algo quizás no encaja del todo con mis clases. Ujú. Ah, algo tiene que cambiar. ¿Te diste cuenta y qué fue ese momento? Sí, pues yo llegué un poco al input comprensible o a esta forma diferente de aprender idiomas o de enseñar idiomas porque leí un libro de Steven Krashen Ujú, y, y entonces eso me hizo pensar y creo que todo el mundo que habla o que ha aprendido un idioma y lo habla más o menos bien, o sea, yo pensé en cómo había aprendido yo inglés y me di cuenta de que había ido a muchas clases de gramática, pero no por eso hablaba bien inglés, ¿no? Sino que había escuchado muchos vídeos de YouTube, en mi caso, no había leído muchísimo y que eso sí que estaba relacionado también con tener mucho input. Entonces, bueno, fue a partir de eso y luego empecé en Instagram a seguir a distintas profesoras que enseñaban con input comprensible, ¿no? A partir de eso, porque el libro me hizo plantearme cosas o intentar otras cosas distintas, pero yo no me sentía como muy segura, ¿no? Como para empezar a hacer cosas o intentar hacer alguna cosita, pero me sentía, tenía un poco también síndrome de impostora, ¿no? De a mí nadie me ha enseñado a hacer esto. mm, Entonces empecé a seguir a profes, viendo cómo lo hacían ellas y así luego te encontré a ti y vi tu formación. ujú. ¿Y cómo enseñabas antes? ¿Cómo eran tus clases entonces? Al principio, o sea, antes de llegar a esta forma, ¿no? De input comprensible o más de historias, eran clases muy típicas, ¿no? De, bueno, vemos, no sé, el presente, presente continuo, ¿no? Como muy enfocado en la gramática, con muchas fichas, ¿no? De rellenar los huecos, o a lo mejor algún texto, pero era mucho más tradicional, ¿no? Lo que tenemos un poco en la cabeza que es una clase de idiomas más centrado en gramática, también muy lineal, ¿no? De primero el presente, luego el siguiente tiempo verbal, el siguiente tiempo verbal, con muchas fichas Ujú. así. ¿Y tú estabas contenta con los resultados de tu clase o no? No, o sea, no estaba contenta primero porque, bueno, a mí misma, o sea, a mí me gusta mucho la gramática, pero también creo que como profe enseñar de esa forma, al menos a mí se me hacía muy aburrido, ¿no? Porque las clases son muy repetitivas, luego, obviamente, hay muy poca o a veces nada de adquisición por el alumno, entonces puede dar un poco de frustración, ¿no? De eh, esto que estoy haciendo, como sirve o no sirve. Tampoco había tanta conexión porque, al menos en mi caso, que tengo clases individuales, Mm, eh, mm, ahora mis clases son bastante diferentes, entonces veo también más interés por parte del alumno, hay más conexión. Y aquí era un poco como algo, eso es, no, no había conexión, ¿no? mm, Eh, Probablemente también por parte de los alumnos, a algunos les interesa más la gramática, otros menos, más aburrido.
Con quien sí que veía un poco más de mejora era con los niños más pequeños, porque con los niños más pequeños no hacía nunca gramática así, porque no, o sea, no lo veía adecuado. Entonces intentaba hacer más historias o más preguntas, más, entonces Mm, con mucha repetición. Y sí que ese tipo de clases sí que veía y sí que se acuerda, ¿no? sí. Sí. Mm, Ujú. Sí, yo creo que nos pasa un poco a todo el mundo, ¿no? mm, Los mm, profes de idiomas nos gusta la gramática y no significa que no hacemos nunca gramática, la mm, hacemos en contexto, efectivamente, de vez en cuando explicamos si hay la mm, demanda, pero no te pasas una sesión entera a explicar una regla y luego hacer ejercicios mecánicos, como dices tú, de rellenar huecos, porque sabemos que al final eso no lleva a la mm. construcción de una competencia comunicativa. Exacto. Entonces, llegaste, ¿cómo me conociste? Por Instagram, ¿no? Sí, por Instagram, pero porque yo seguía a otra profesora de español, a Dayana. Ujú, Bueno, yo llegué a Dayana no sé cómo, y entonces a ella le pregunté y le dije, oye, yo quiero enseñar como tú, ¿no? Con otras estrategias. No sé si me puedes recomendar alguna formación. Y me dijo, ¿dónde estás? Le dije, yo vivo en Madrid. Le dije, estoy en Madrid. Y dijo, "Ah, pues en Europa te recomiendo a Ellen". Y mm, así fue. mm. ¿Y tardaste mucho en pensártelo de apuntarte a potencia o no? No, la verdad es que creo que en el momento en el que te escribí, tú me dijiste, pues voy a empezar potencia Mm, eh, el mes que viene. mm, Creo que, o sea, creo que da muy poco, o mm, 2 semanas o algo así. Y a ver, sí me lo pensé, pero para mí, o sea, yo llevaba ya tiempo viendo cómo podía mm, tener una formación un poco más sí, reglada de mm, este contenido. No había encontrado nada. mm, Para mi potencia estaba muy bien porque al ser online, o sea, no tengo que parar de trabajar, mm, no sé, 2 semanas, ¿no? Y aunque ha habido sesiones en vivo que yo no he podido ir porque tenía clase, pero está todo grabado y no solamente está grabado, sino que, porque hay veces que se graba, pero solamente tienes una semana para verlo, ¿no? mm, Pero, o sea, está grabado para siempre, puedes siempre revisitar las clases. Yo, todas las que no he ido, sí que intentaba, bueno, y las he visto esa misma semana para no perder el ritmo y, y no sé, o sea, para mí el formato era perfecto y aunque para mí era una inversión en ese momento, pero también creo que, o sea, yo sabía que para mí me merecía la pena. mm, Mm. mm, genial. Y bueno, entraste en Ujú, potencia, entonces tú ya conocías, ya sabías también un poco cuál era el enfoque. A mí me ujú, gusta muchísimo hablar de enfoque porque luego no significa que si quieres hacer gamificación, pues ponerle un poco de gamificación, pero siempre en esa línea de los principios de adquisición de idiomas, tener también la forma en la que el cerebro está hecho para poder desarrollar esas actividades de gamificación o proyectos o lo que sea. Am, ¿Te ha costado poner en práctica? La verdad es que sí, o sea, yo recordaba mucho lo que tú decías de, es muchísima información, son muchas cosas las que vemos en potencia, entonces, más vale centrarte en pequeñas cosas que quieres ir implementando. Mm, Yo tengo aquí un post de las clases como con cosas que son muy importantes para mí, ¿no? Como hablar despacio, ser comprensible, mantener con los alumnos un filtro afectivo bajo, mm, repetir, ¿no? Entonces eso lo tengo ahí de recordatorio, que para mí eso es muy importante, creo, como las perlas ujú. eh, del programa. Y así fue como empecé implementando esas cosas, ¿no? Como pequeños aspectos que para mí era más fácil implementar en todas las clases independientemente del perfil del alumno.
Ujú, ujú, Y entonces intentaba eso y también recuerdo mucho, o sea, o algo que se me quedó mucho es que lo más valioso eh, es cómo el profesor da la clase, ¿no? Si tú sabes o entiendes cómo funciona la adquisición, mm, no importa si tienes la diapositiva más bonita o abres Canva y vas trabajando en Canva en el mismo momento, ¿no? Entonces también intento recordar mucho eso y bueno, para responder a tu pregunta, sí, al principio, o sea, cambiar una clase radicalmente o una forma de trabajar radicalmente de un día para otro, o sea, yo no puedo hacerlo, imposible. entonces, Nadie lo puede hacer. pero sí cambió mucho mi forma de ver las clases y de cómo se aporta valor en las clases, ir así como añadiendo cositas y cambiando poco a poco la metodología, pero o sea, yo hice esta formación potencia hace meses, ¿no? Y sigo viendo vídeos, sigo recordando cosas o viendo mis notas, ¿no? E intentando hacer cosas Mm, nuevas o mm, eh, también en potencia tú, o sea, no solamente hablas de los conceptos, que creo que es lo más importante, pero también haces demostraciones, ¿no? De clases, de actividades donde se aplican estos conceptos. Entonces eso también para mí es muy útil. mm, Y de repente, pues, eh, recupero algo que hiciste tú, ¿no? Y lo intento hacer. mm, mm. ¿Has podido ver cambios también en tus alumnos con ese cambio de enfoque? Sí, sí. Creo que o uno así que me viene ahora a la cabeza más, como más visible es, desde luego, como los veo mucho más interesados Ujú, y como más conectados también con la clase, ¿no? Y también se animan mucho más a hablar ellos, que yo no fuerzo nada mm, y se animan mucho más a mm, hablar porque ellos quieren. mm, Y entonces creo que, bueno, y también muchas veces me sorprende y digo, ay, qué bien que mm, ha adquirido esto, ¿no? Como mm, hace, no sé, o sea, al principio ese proceso de adquisición o no lo veía o era mucho más lento o sabía que formaba mucho más parte de un proceso de memorizar, ¿no? Por parte del alumno más que de verdad de adquirir. Y sí que lo noto muchísimo y para mí al menos lo más importante también es eso, no ver como de verdad un interés genuino por parte mm, del alumno y ver que se está adquiriendo y que se puede comunicar, ¿no? Que al final es lo más importante. mm, mm. Mm. ¿Y para ti ha habido también repercusiones? Mm. Sí, para mí como profe, como he dicho antes, o sea, me da más tranquilidad mental saber que no necesito, o sea, a lo mejor esto suena un poco mal, pero que no necesito obtener una preparación de 1000 ejercicios, 1000 fichas, presentaciones preciosas, que me gusta y intento hacerlo, pero sé que el valor de mi clase no está ahí. Ujú, Y también, o sea, a mí me da más paz porque me siento más preparada, sé qué cosas funcionan y, y son fáciles para mí hacer, no sé, hacer una historia con el alumno o hacer preguntas personalizadas, ¿no? mm, Entonces, a mí también me facilita la vida ujú, eh, como profesora, ¿no? Tengo quizá menos preparación, ¿no? ujú, O física, ¿no? Que, mental sí, pero preparo menos fichas o menos presentaciones. mm, 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 mm. Bueno, eso no está nada mal, ¿no? No, no, A la verdad. veces te sientes mal, eso es como sentimiento de culpabilidad, de tendría que preparar algo.
Ahora que tengo tiempo libre, pero efectivamente, yo siempre digo, gastamos la energía, el tiempo cuando estamos delante del alumnado. Y cuando respetas esos principios de adquisición de idiomas, lo maravilloso es que es eso, es cuando estás delante del alumno. Y si tienes tiempo y ganas, pues te puedes poner a hacer una cosa extra, especial, pero no es ahí que cuando los fundamentos están ahí, pues ya está. Es como, pues eso, tienes la casa, tienes las paredes, todo esto se sostiene muy bien. Y si tienes tiempo y ganas, pues te pones a pintar del color que te gusta. Pero paredes Exacto. blancas también va bien. Eso es una buena metáfora porque realmente lo siento así, ¿no? Es como un extra, ¿no? Como embellecer algo, Mm. pero no los No es cimientos, ¿no? sí, no es la substancia Exacto, de eso las es. clases. Un momento Ujú. que te ha un poco explotado la cabeza de decir, jolín, es que esto, ¿cómo no he podido verlo? Mm. Mm, yo creo que en general y o sea, también con potencia, ¿no? Yo sí que antes pensaba que, que el entender la gramática y practicar mucho la gramática era muy importante. Y de hecho al principio pensaba mucho, o sea, si el alumno no repasa luego, no va a aprender nada, ¿no? Porque esto tiene que repetirlo mucho. Y fue, no sé, o sea, luego realmente ver que ni siquiera yo había hecho eso, ¿no? Como, Mm, no sé, creo que eso, que cualquier persona que piensa en cómo de verdad, si tú te sientes como de un idioma extranjero, no es porque hayas repasado, no sé, ejercicios de un tiempo verbal en concreto 1000 veces, ¿no? Sino que es con mucha repetición y mucho input que se puede entender. contextualizado. Exacto, eso es, eso es. Mm, mm. Genial. Pues para ir terminando, si tuvieras un consejo que dar a la persona que está mirando ese video ahora mismo, que está dudando, ¿qué le dirías? Mm, diría que, o sea, para mí, potencia me ha cambiado mucho, o sea, me ha ayudado muchísimo en cómo enfoco mi trabajo, que es mi profesión, pero no solamente o sea, la forma de dar las clases, sino la forma también de cómo me siento yo con mi trabajo, ¿no? Como el, o sea, a veces creo que esa frustración de ver que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás preparando no tiene el efecto que buscas, no sirve, puede crear mucha frustración, puede incluso sentir que, no sé, que estás ahí delante del alumno mmm, para pasar el tiempo, ¿no? Que el alumno está pasando el tiempo. Entonces, eh, a mí me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor con mi trabajo, a saber el valor que aporta el profesor y que aporto yo y a cómo entiendo las clases. Entonces, para mí, bueno, aparte de que estás súper acompañado en el programa que tienes, o sea, no solamente puedes preguntar clases en las, perdón, preguntar cosas en las sesiones en vivo, que obviamente, sino luego también una aplicación, ¿no? Para preguntar cualquier cosa que necesites. Estás súper acompañado contigo, que tienes muchísima experiencia en esto. O sea, yo al menos ya te digo que no había encontrado nada así, ¿no? Creo que es muy difícil encontrar algo que te enseñe a dar clases así y con la comodidad que es online y que es para toda la vida. Tienes eh, esas clases y toda esa información para poder revisitarlo Mm, cuando quieras. Entonces, o sea, yo de corazón digo que a mí me ha transformado mm, mi forma de enseñar, mi trabajo y mi día a día. mm. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias a ti, Ellen.